Listo, Daniel, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la penúltima clase del año y la misma va a versar primero estableciendo una relación conceptual entre el módulo que ustedes mañana tendrían que entregar, que es el plazo, y el último módulo de la propuesta nuestra de trabajo, ¿no es cierto?, de educación a distancia. Lo digamos de otra manera. Ya no vamos a ver solamente el siglo XIX desde los espacios de transición, tanto histórica y política, como así también pedagógica. Tampoco, digamos, vamos a poner énfasis en los procesos históricos de la primera mitad del siglo XIX, sino que vamos a centrar nuestra mirada en la segunda etapa, el segundo momento, un periodo que comienza aproximadamente en 1860, a partir de la Comuna de París, a partir del proceso de unidad nacional de los pueblos de la península itálica, la llamada Unidad Nacional Italiana, del proceso de unidad nacional de la gran nación alemana, ¿no? La Unidad Nacional Alemana en manos de, o dirigida por el canciller de hierro Otto von Bismarck, y todo el proceso de unidad política también gestada al otro lado del Atlántico, en el país del norte, en Estados Unidos de Norteamérica, con, ¿no es cierto?, la finalización de la guerra civil y el nacimiento de un Estado-nación muy importante en el mundo llamado periférico, o al menos en el mundo periférico de influencia anglosajona, como es el norte de América. Y a partir de ese momento vamos a ver fundamentalmente los discursos estructurales, los discursos filosóficos estructurales, y por lo tanto también pedagógicos, que atraviesan la historia de la segunda mitad del siglo XX en el marco de una transformación estructural del capitalismo industrial que con las primeras revoluciones burguesas, la revolución industrial, la revolución francesa y la revolución norteamericana, se pusieran en marcha un siglo atrás. Lo digamos entonces de otra manera, lo digamos desde el punto de vista de lo que sería el advenimiento de un nuevo paradigma de producción del capitalismo industrial que se enmarca en lo que se conoce como la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, que se inicia allá también por 1860, casi 100 años exactamente más tarde, ¿no?, con el desarrollo de un proceso de transformación estructural de la economía capitalista industrial que ya no solo está centrado en Inglaterra, sino que Inglaterra, Francia, los Países Bajos, es decir, aquellos que fueron el escenario de la primera revolución industrial hace 100 años, van a quedar relegados o no secundarizados, van a quedar en un segundo plano y va a aparecer con mucha fuerza, con mucho desarrollo tecnológico, con mucha inversión de capital, ¿no es cierto?, con mucho desarrollo militar y político, lo que se conoce como los actores de la segunda revolución industrial, y estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, de, ¿no es cierto?, Alemania, de Italia, del Imperio del Sol naciente, acuérdense, porque esta revolución, segunda revolución industrial, tiene un escenario muy importante en el Japón de la dinastía de los Hirohitos, y lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el Oriente con también un incipiente desarrollo industrial a partir, ¿no es cierto?, de las figuras, sobre todo de un político que va a tener relevancia en el siglo XX en la China nacionalista, que es Chiang Kai-shek, y donde vamos a ver también los primeros atisbos, los primeros gérmenes, las primeras, ¿no es cierto?, el primer proceso larvado de desarrollo industrial dado por
un llamado, ¿no es cierto?, enclave industrial que, si bien está manejado por Inglaterra, se va a tener una fuerte influencia de la comunidad china en Oriente, que es Hong Kong, ¿no? Hong Kong, todo lo que es Formosa, no Formosa de acá, la isla nacionalista de Formosa, y todo lo que es, ¿no es cierto?, lo que actualmente se conoce como Corea del Sur, fueron enclaves de un fuerte desarrollo industrial con, ¿no es cierto?, capital concentrado, con capital financiero, con, como les decía, ejércitos de ocupación, porque la segunda revolución industrial va a estar de la mano de un fenómeno que va a ser estudiado tanto por economistas burgueses como Hilferding, ¿no es cierto?, como el mismo Hobsbawm con la contemporaneidad del caso, ¿no?, como Rosa Luxemburgo, ya entrando en economistas y pensadores que provienen del materialismo histórico, como Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no es cierto?, cuando escribe sus tesis de Oriente, Lenin, ¿no?, a partir de la Revolución Rusa y antes, mientras forma en la clandestinidad el partido bolchevique, por, ¿no es cierto?, el pensamiento de León Trotsky, y bueno, y todos los representantes del llamado materialismo histórico militante de los albores del siglo XX. El fenómeno de la segunda revolución industrial va a generar un proceso de organización o de reorganización económico del mundo llamado División Internacional del Trabajo. A cada país se le va a adjudicar una función y los argentinos, la nación argentina no va a estar exenta de ese proceso, que sería el tercer proceso de globalización de la economía mundo, no va a estar exenta del proceso y nos vamos a integrar en el concierto de América Latina como los países llamados de economía A o de economía 1, porque la División Internacional del Trabajo y la Revolución Industrial, en su organización que el mundo central y en particular el mundo industrial, al que hice referencia recién, en la necesidad, ¿no es cierto?, de buscar materias primas y recursos naturales que alimenten su producción industrial, le van a ir adjudicando un lugar productivo, un lugar, ¿no es cierto?, como economía exportadora, un lugar como economía, ¿no es cierto?, secundarizada en el mundo a estos países proveedores de lo que se llaman las materias primas o lo que se llaman también los commodities para el desarrollo industrial de los países centrales. Y en el caso de la Argentina y América Latina, Argentina va a recibir la condición de país categoría 1 porque va a representar a los países de economía templada, a los países monoproductores de materia prima fundada en la producción de carnes, granos y alimentos, así como los países llamados de categoría 2, como Brasil, Colombia o Venezuela, van a ser los países llamados tropicales o productores de frutos exóticos como café, como cacao, como bananas, y que van a ser países también que van a proveer al mundo central de otra característica cuya naturaleza subtropical o tropical lo determina, que es la producción de estos frutos que ellos, desde el lugar de la División Internacional del Trabajo, le llaman frutos exóticos, como les decía, el café, ¿no?, la producción bananera, la producción, para que ustedes tengan una idea, a toda la oligarquía blanca del sur de Brasil le van a llamar la oligarquía del café con leche, no solo porque es productora una gran productora de café, sino también productora, por su naturaleza casi semipampeana, todo el estado de Catarina, Santa Catarina, Río Grande, todo, ¿no es cierto?, el estado de Paraná en el sur de Brasil van a ser productores de leche y de café. Entonces, hay un segundo nivel de países en la División Internacional del Trabajo que son ya no los países de economía templada, sino los países de economía tropical y que van a proveer al desarrollo industrial de esta segunda escena, de este segundo escenario, que es la segunda revolución industrial, van a ser los proveedores de esos recursos. Y vamos a tener los países de categoría 3, que son los países llamados andinos,
o son aquellos países como Chile, como Perú, como Ecuador y la parte del oriente colombiano que van a proveer los llamados minerales estratégicos para el desarrollo de las nuevas tecnologías que en los albores del siglo XX se ponen en movimiento y que se ponen en acción, como es el caso de una fuente energética característica de la segunda revolución industrial, que es la electricidad. Y desde ese lugar el cobre chileno, desde ese lugar todo lo que es, ¿no es cierto?, la producción de minerales llamados conductores de electricidad, como el estaño, ¿no es cierto?, que es una aleación entre cobre y ya me voy a acordar el otro mineral, y más, ¿no es cierto?, aparte de eso, productores de plata, productores de oro, y son los países llamados de minería extractiva o los países que son los proveedores de ese tipo de recursos para el desarrollo de el motor de combustión interna, que es fundamental desde el punto de vista de la electricidad, las comunicaciones. Ustedes no se olviden que a partir de un señor que se llama Marconi, es el momento histórico donde se inventa el telégrafo, donde comienzan a fabricarse los cables de tendido eléctrico, donde comienza, ¿no es cierto?, a partir de la invención del telégrafo, todo lo que es un sistema de comunicación donde el cobre, el estaño, ¿no?, ¿cómo se llama? Hay otro mineral boliviano que se me voy a acordar que es muy importante, van a jugar un papel fundamental como conductores de las ondas electrónicas, no electrónicas, porque todavía la electrónica no existe, pero sí eléctricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que son fundamentales en este caso para el telégrafo. Así que estamos en un escenario distinto, complejo, en un escenario donde la profundización de este proceso extractivo de las materias primas del mundo periférico, del mundo, ¿no es cierto?, africano, latinoamericano y asiático, se va a denominar, como les decía, no solo un sistema de contribución forzada a los países, al desarrollo industrial de los países centrales dada por la División Internacional del Trabajo, sino que va a aparecer un fenómeno político en la relación que van a establecer los países centrales, fundamentalmente los países europeos que emergen con la segunda revolución industrial y que ya cité cuáles son, con la presencia de los Estados Unidos y con la decadencia, ¿no es cierto?, ya inevitable y la desaparición histórica, por ejemplo, del Imperio Español, lo cual en América Latina va a generar todo un proceso que se conoce como el nacimiento del imperialismo, etapa superior del capitalismo, entendiendo por imperialismo la anexión, cuando no la conquista militar directa y forzada de, ¿no es cierto?, esos países, como va a ocurrir y cómo lo va a hacer Estados Unidos a partir de su política del Big Stick o del Gran Garrote a partir de la presidencia de Theodore Roosevelt en 1904 y que es la anexión forzada de todo lo que va a ser Cuba, Nicaragua, El Salvador, ¿no es cierto?, y todos los países chicos de Centroamérica que son fundamentales para que Estados Unidos se apodere no solo de los viejos dominios coloniales españoles, desde las Filipinas, Hawái, ¿no es cierto?, Cuba, Jamaica y todo lo demás, sino porque además le va a permitir establecer y generar relaciones de intercambio comercial y rutas de navegación estratégica, como la construcción del Canal de Panamá en 1901 y que se finalizaría en 1905. Un nuevo mundo globalizado emerge en este tiempo histórico y la Argentina no va a estar exenta de incorporarse a la División Internacional del Trabajo como una sumisa súbdita del imperialismo inglés. Vamos a ser, ¿no es cierto?, la socia menor del Imperio Británico desde 1865 hasta 1943, ¿no? Un largo 70 años en que la Argentina va a ser una semicolonia próspera del Imperio Británico, porque el Imperio Británico va a ser no solo su socio mayor, sino la que le va a proveer los fletes, los seguros, los buques, los capitales, las radicaciones, por ejemplo, del ferrocarril
la instalación de sistemas de comunicación y de interacción, tanto fabriles como tecnológicos, que van a conectar a Buenos Aires, que es el centro y neurálgico del desarrollo de este país agroexportador, con todas sus economías regionales, porque la Argentina, no hay que olvidarse, se estructura en el 80 como economía exportadora a partir de un conjunto de satélites que giran alrededor de la economía pampeana, que son las economías regionales y que son también fundamentales para el desarrollo de este proceso extractivo y de este proceso de exportación de algunas materias primas en estado puro y de algunas otras materias primas que tienen un proceso de industrialización básica. Ejemplo, en el noroeste argentino, la caña de azúcar, transformada en azúcar de caña y que va a sustituir al azúcar de remolacha. Y segundo ejemplo, la industria vitivinícola en Mendoza, en todo el nudo que es la economía cuyana, y que le va a permitir competir a los ingleses con los franceses y con los italianos y a los alemanes también, que son los que sufragan el desarrollo de la industria vitivinícola en Cuyo, para tener en el mundo periférico la producción de vinos baratos que, ¿no es cierto?, en el caso de los alemanes e ingleses compitan con los vinos franceses y así, ¿no es cierto?, puedan tener, por ejemplo, ya no materias primas, sino productos industrializados baratos, ¿no es cierto?, con ventajas corporativas y comparativas fundamentales para competir en el mercado. Entonces, en ese escenario, que es el escenario de la segunda revolución industrial, nosotros vamos a hablar de un doble proceso superestructural y de un doble proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo intelectual de las mentalidades, del pensamiento, y donde obviamente en ese lugar se ubica el proceso educativo al cual nosotros venimos reseñando a lo largo del tiempo y que es el momento, diría yo, donde esta materia encuentra el punto culminante, ¿no es cierto?, de la situación que nosotros tenemos con respecto al tema que estamos analizando, que es la creación de los Estados-naciones, la organización de los sistemas educativos en el marco de la constitución de los Estados-naciones modernos. Entonces, sintetizando, estamos en un momento complejo, riquísimo, extraordinario para ser estudiado y para ser comprendido, porque eso nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, darnos cuenta de por qué nosotros los argentinos fuimos capaces de tomar o de abrevar o de copiar, no me gusta la palabra copiar, pero sí tampoco imitar, pero sí hacer, ¿no es cierto?, una adecuación contextual muy interesante de lo que sería uno de los paradigmas educativos fundamentales en ese tiempo, que es el paradigma que generó la Revolución Francesa. Y que eso fue un hecho virtuoso frente a lo que proponían, ¿no es cierto?, los modelos anglosajones de educación, o lo que proponían, ¿no es cierto?, los modelos muy autoritarios, como por ejemplo el sobreviviente imperio austrohúngaro en el centro de Europa, con una educación profundamente atravesada por el dogmatismo y, ¿no es cierto?, todo lo que sería la educación católica. Y por otra parte tenemos, ¿no es cierto?, la educación anglosajona, que a partir del estudio del modelo lancasteriano nosotros hemos visto que es una educación profundamente fragmentada socialmente y que no estaba pensada para educar a las masas populares, ni para incorporarlas a la cultura, ni para incorporarlas a la alfabetización, y mucho menos para incorporarlas al proceso de movilidad social ascendente que representó la creación del sistema educativo nacional en la Argentina, sino para acentuar el proceso de proletarización, masificación, pobreza y exclusión de las grandes mayorías políticas y sociales que comienzan a habitar este mundo de la segunda revolución industrial, donde la cuestión social va a adquirir, ¿no es cierto?, connotaciones heroicas, dolorosas, profundamente, ¿no?, de conflictos sociales profundamente atravesados por luchas obreras, por la aparición del discurso, de los discursos socialistas, por la aparición de los discursos anarquistas, por la aparición de los discursos
comunistas después de la primera revolución rusa de 1905 y la creación del partido bolchevique, y todo ese proceso contestatario que también es parte, que es la contracara dialéctica de lo que está ocurriendo en el mundo, donde la economía de los imperios, de ahí que se llama imperialismo, ¿no es cierto?, no va a tener ningún problema en anexar, en conquistar, en someter, si es necesario, a metralla, a sangre y a fuego, a aquellas naciones del mundo que se oponen a ser, ¿no es cierto?, sus, llamémosle así, sus sirvientes y dependientes en cuanto a los fines e intereses económicos que persiguen los imperios. El caso de la persecución, ¿no es cierto?, el caso de la destrucción, el caso del aniquilamiento de los pueblos africanos en este tiempo, el caso, ¿no es cierto?, de lo que fue el Congo belga, el caso de lo que fue la conquista de la isla de Zanzíbar, el caso de lo que fue la destrucción de todos los pueblos, ¿no es cierto?, que hoy conforman lo que actualmente son los llamados pueblos del centro de África y del centro, sobre todo, tropical de África, como Zaire, ¿no es cierto?, son las historias más duras que tenemos nosotros y que en un tiempo, ¿no es cierto?, se hicieron una muy buena miniserie acá en los años 80, que fue la historia de Kunta Kinte, uno de los grandes líderes de las rebeliones africanas, ¿no?, frente al colonialismo inglés, al colonialismo belga, al colonialismo francés, donde ahí sí se aplicó ya no la política de anexión económica, sino directamente la política de conquista militar. Y ese es el otro fenómeno que en la revolución industrial aparece como una cuestión que es muy interesante estudiar. Aquellos países que fueron transformados directamente en colonias, donde sufrieron la ocupación militar directa y si era necesario hasta el exterminio, ¿no es cierto?, político y el exterminio social, como fue, por ejemplo, África del Sur, conquistada por holandeses, por alemanes, ¿no es cierto?, por belgas y por ingleses. De ahí es que ellos, hoy en la actualidad, África del Sur no tiene un idioma como nosotros, que hablamos castellano, los norteamericanos ingleses, los brasileños portugueses, por la corriente colonizadora que los conquistó, sino que hablan un idioma que es inentendible, que está mezclado el holandés, el alemán, el inglés, ¿no es cierto?, y parte del francés que se llama el africano. Entonces, uno de los países que más va a sentir esa explotación directa por contener en sus entrañas minerales enormes, ¿no es cierto?, yacimientos de diamantes, va a ser África del Sur, multicolonizado, como les decía, y de manera dolorosa, que recién, ¿no es cierto?, un presidente negro de hace muy poco tiempo, que se llamó Nelson Mandela, recién a principios del siglo XXI, va a abolir el apartheid o el apartamiento, ¿no es cierto?, o directamente la segregación racial que van a vivir los pueblos originarios de África del Sur frente a las minorías y oligarquías blancas que se apoderaron de sus riquezas, ¿no es cierto?, fundamentales. Es decir, tenemos un momento histórico donde no es el momento de del discreto encanto de la burguesía que muestran las películas cuando se la ve, ¿no es cierto?, a la burguesía francesa disfrutar de la Belle Époque, o cuando se ve a la burguesía florentina o veneciana gozar, ¿no es cierto?, del discreto encanto también de esa burguesía que ama el arte, ama la literatura, ama el teatro y escribe obras geniales, ni mucho menos a la afectada, ¿no es cierto?, burguesía y aristocracia inglesa, que muy afectada, ¿no es cierto?, y de chistera, levita y bastón, ¿no es cierto?, vive también la abundancia de la explotación de los pueblos débiles. Entonces, mucho menos la fogosa, ¿no es cierto?, la prepotente burguesía norteamericana que a partir, como lo señalé recién, de la política del Big Stick y del gran garrote, ¿no es cierto?, va a someter por la fuerza militar a todos los pueblos de la América Central y a los antiguos dominios coloniales españoles, ¿no es cierto?, de los cuales se va a apropiar. Entonces, tenemos un momento de una profunda
conflictividad social dado por este nuevo orden social y político que se conoce como, en el plano económico, la segunda revolución industrial y la generación de países proveedores con dos características. Países coloniales a los cuales aludí, donde el dominio militar es directo, el sometimiento y el castigo y el exterminio de los pueblos originarios es directo, y aquellos pueblos que van a ser aceptados como pueblos independientes en los papeles, pero profundamente dependientes y con una economía profundamente manipulada y penetrada por intereses extranjeros, como es el caso de la Argentina, como es el caso de México, como es el caso, ¿no es cierto?, de Australia, como es el caso de todas las grandes, de Canadá, de todas las grandes semicolonias, que, como decía la reina Victoria, forman parte de los dominios fundamentales del Imperio Británico. No hay que olvidarse nunca que en la corona británica de la reina Victoria, ¿no es cierto?, existían 5 diamantes y eran los dominios semicoloniales y coloniales más importantes del mundo que tenía Gran Bretaña, donde estaba la India, donde estaba Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina. Uno de esos diamantes representaba el dominio semicolonial que Inglaterra ejerció entre 1865 y 1943 sobre la Argentina, transformándose en su socia mayor, en su accionista fundamental, en su intermediaria. Nosotros los argentinos no vendíamos nuestros productos exportables a distintos países, poniéndole nosotros el precio a esas materias primas que exportamos, sino que lo hacíamos a través de Inglaterra. Inglaterra negociaba con otros países del mundo, Inglaterra imponía los precios, Inglaterra nos imponía los fletes, los seguros, los bancos, y nosotros cobrábamos las migajas de todo ese proceso de exportación, ¿no es cierto?, de nuestras materias primas, en particular carnes y cereales de la pampa húmeda. Entonces, es un proceso histórico complejo, es un proceso que nos va a llevar a dos crisis terribles en el siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial de 1914, donde estalla todo este sistema, y nos va a llevar a la crisis del crack y el boom del Viernes Negro del 29 de octubre de la Bolsa de Nueva York, ¿no es cierto?, donde ya no solo va a estallar el sistema político y el sistema de distribución de las colonias y semicolonias en el mundo, sino donde también va a estallar el orden financiero internacional. Entonces, tenemos un periodo histórico entre 1860 y 1920, 1930, donde es la época del progreso indefinido para los países a los cuales hice alusión. Los países que formamos parte de esta retaguardia histórica o de este segundo orden o del orden colonial, lo que vamos a sufrir es miseria y exacción, ¿cierto?, empobrecimiento a pesar de ser muy ricos, y la no posibilidad de podernos apropiar de la renta agraria que cada país generaba producto de sus aportaciones, porque tanto los socios mayores, como en el caso de Inglaterra, como sus socios menores, las clases latifundistas y oligárquicas del país, van a ser las principales beneficiarias de este sistema económico, ¿no? Va a pasar en todos los órdenes, por ejemplo, del país, donde no solo la beneficiaria directa de este proceso de intercambio desigual y de intercambio donde los principales beneficios no se los lleva el colectivo social mayoritario del pueblo argentino, sino una minoría que concentra, por ejemplo, el poder de la tierra, el poder de los bancos, el poder, ¿no es cierto?, de la tecnología, los ferrocarriles, y el poder que también acumulan las llamadas oligarquías regionales, como es el caso de la oligarquía tucumana azucarera, dueña de los ingenios y que va a recibir pingües beneficios por la exportación del azúcar, y donde los trabajadores y el pueblo y los cosecheros, y los peladores de caña y los aborígenes que mueren de hambre en los cañaverales apenas van a ser, ¿no es cierto?, van a disponer o van a poder endulzar el mate cocido con el azúcar amarga, ¿no es cierto?, con el azúcar que se llama de segunda clase, con, ¿no es cierto?, los desechos
y aquellas cosas que el ingenio azucarero desecha en la exportación de lo que se conoce como la azúcar blanca o la azúcar cristalizada. Así que bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque si no, no se entiende lo que ha pasado. Y este proceso de 100 años a los cuales hago referencia y que está marcado por la segunda revolución industrial, son procesos de unidad política de los Estados-naciones muy importantes porque, por ejemplo, como ya lo dije, en Estados Unidos esto llevó 100 años, desde su independencia en 1776 hasta la Guerra de Secesión. En Francia igual, desde la Revolución de 1789 hasta la Comuna de París y la Tercera República en 1870. En Alemania, ¿no es cierto?, desde la guerra que se inicia, o que inician, ¿no es cierto?, el Imperio Austrohúngaro, hasta la caída del Kaiser y la constitución del Estado alemán autónomo, a partir de un proceso de unidad política de todos los pueblos de ese Zollverein alemán, Zollverein quiere decir mercado interno, alemán, que unificó a punta de pistola y a balazo el canciller de hierro Otto von Bismarck. O al proceso de unidad italiana, que también lleva adelante después de un larguísimo tiempo, y mucho más todavía, casi un proceso de 400 años, desde que Maquiavelo escribió El Príncipe hasta que se constituye la República Moderna Italiana, conducidas, ¿no es cierto?, por un viejo conocido nuestro que se llama Garibaldi, ¿no?, un luchador, un aventurero que luchó junto a Guillermo Brown, ¿no es cierto?, en el Río de la Plata contra la flota inglesa en los albores de la lucha política cuando era un niño prácticamente, a los procesos de unidad nacional que junto con el conde de Cavour y junto con el, ¿no es cierto?, rey Víctor Manuel II van a llevar en Italia, y que está condensado en una película muy interesante que yo les he sugerido que la vean en el módulo anterior, que se llama El gato pardo o El proceso de unidad nacional de Italia, donde se va a incorporar a ese Estado-nación todo ese sur atrasado, ese sur norafricano, ese sur desindustrializado, de manera coactiva y a partir de un proceso donde Garibaldi va a ser uno de los actores fundamentales en la lucha militar por la unidad nacional. Y es el mismo proceso que vamos a sufrir nosotros los argentinos y que lo va a llevar adelante el roquismo, mal que le pese a muchos que hablan de que Roca es un genocidio y que no entienden nada de historia y que no saben tampoco nada de historia, un proceso de unidad territorial, ¿no es cierto?, que si no hubiera sido así, la Argentina hubiera terminado en Bahía Blanca porque la Patagonia hubiera estado en manos de los chilenos y de los ingleses, y Buenos Aires se hubiera transformado en un estado secesionista, igual que el Uruguay, y hubiéramos quedado amputados, ¿no es cierto?, minimizados, y simplemente, ¿no es cierto?, reducido a las 13 provincias, a las cuales Sarmiento denominaba, ¿no es cierto?, los 13 ranchos, ¿no?, gobernados por 13 mulatillos que comen arroz con leche, como decía. Es decir, Roca aborta el proceso secesionista de Buenos Aires, incorpora los territorios del sur, hace un acuerdo con Chile en 1902 sobre los territorios australes, incorpora la gobernación de los Andes e impide la segregación de todo lo que son las misiones o los territorios de la llamada, ¿no es cierto?, Gobernación Nacional de Misiones, para que el Estado argentino no se siga desmembrando como lo ha hecho a lo largo del siglo XIX, cuando perdimos Bolivia o el Alto Perú, cuando perdimos la banda oriental, cuando perdimos el Paraguay, cuando perdimos los territorios de todo lo que es el sur brasileño, Santa Catarina, Río Grande, Paraná. Bueno, todo eso se paró en el 80, construimos la unidad nacional, construimos el mercado interno, capitalizamos, federalizamos Buenos Aires y construimos la capital de la nación, y es el Estado Nacional que tenemos ahora. Ese proceso también se va a dar en el 80, y es el proceso de unidad nacional, el Estado Nacional argentino, luego de 70 años de guerras civiles, de un profundo proceso de desangramiento desde 1810 hasta 1880, entre federales y unitarios, entre porteños y provincianos, entre, ¿no es cierto?, aquellos que entendían que había que construirse una nación de las partes al todos
esto era desde una concepción federativa y no una concepción unitaria como es la que rige hoy y es la que explica por qué la Argentina es un país con una cabeza totalmente hipertrofiada, que es Buenos Aires, donde viven más de 25 millones de habitantes, o sea, vive la mayoría del país, y la mayor concentración de habitantes que tiene toda la Argentina también, donde en 400 kilómetros cuadrados viven 18 millones de personas, ¿cierto? Que es el Buenos Aires y el famoso Gran Buenos Aires, lo que se llama, ¿no es cierto?, la región metropolitana de la Cava y el primer y el segundo cinturón industrial, y un país, ¿no es cierto?, despoblado en su interior. Un país despoblado en la Patagonia, despoblado en la Puna, despoblado, ¿no es cierto?, en toda la zona de las Misiones, despoblado en toda la región del Chaco. Es decir, un país totalmente desbalanceado, desequilibrado, donde tenemos enormes extensiones de tierra, pero que no utilizamos o que están, ¿no es cierto?, en manos de minorías latifundistas. Así que bueno, ese es el país que tenemos, ese es el mundo que tenemos y ese es el orden social existente que los historiadores, ¿no es cierto?, sociales, los historiadores de la cultura le llamaron la época del progreso indefinido y del discreto encanto de la burguesía, cuando la burguesía gozaba, sobre todo europea, de toda esta riqueza que parecía que nunca se iba a acabar. En ese marco y en el proceso de construcción de los Estados-naciones hay un pensamiento. Hay un orden justificatorio, superestructural, en el campo de la idea, pero sobre todo en el campo de las ciencias, ¿no? ¿Qué es la segunda mitad del siglo XIX en materia de desarrollo intelectual y de pensamiento científico? Dominante, porque no va a ser el único, pero sí excluyente, y me refiero fundamentalmente a los lineamientos de pensamientos que se concentran en dos visiones del mundo dadas por la filosofía positivista. Por una filosofía, ¿no es cierto?, donde, en primer lugar, el concepto de razón, que fue razón, ¿no es cierto?, empírica y razón, ¿no es cierto?, intelectual de la primera modernidad, a la razón iluminista del siglo XVIII y a la razón científica, ¿no?, del siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del cientificismo positivista, donde todo el orden del conocimiento va a estar subordinado a una visión del conocimiento totalmente materialista, mecanicista, a una concepción del conocimiento fundada en una visión absolutamente causalista, en una visión absolutamente descriptiva, en una visión, ¿no es cierto?, donde el conocimiento humano pasa por el comprobar, por el formular hipótesis, por describir esos hechos y por constatarlo mediante procesos de observación y experimentación para demostrar que son hechos reales. Sintetizando, uno tiene que volver, ¿no es cierto?, al pensamiento del siglo XVIII, ubicarnos, ¿no es cierto?, en un pensador europeo como Hegel, en donde él planteaba una máxima que el positivismo va a ser su leitmotiv y su bandera, y que decía: todo lo real es racional y todo lo racional es real. El positivismo, siguiéndolo a Comte, ¿no es cierto?, uno diría que se propone o se plantea cuestiones como, por ejemplo, nada de lo que no se pueda constatar científicamente existe. Todo está sujeto al pensamiento. Cito al mismo Comte en su ensayo acerca de la filosofía positiva. Dice: el positivismo significa un brusco cambio de rumbo para la cultura europea y explica, o se explica por el nacimiento de nuevas ciencias que desplazan a la filosofía de su patrimonio y saber secular. Así, la ciencia se transformará en la única guía del hombre y no habrá otra razón que no sea la razón científica. El positivismo, señala Comte, deberá atenerse a los hechos,
Por lo tanto, su modelo racional será la ciencia experimental. Esto marcará una clara diferencia respecto al pensamiento romántico. Y acá quiero que hagamos la relación entre el romanticismo y el discurso que va a sepultarlo al romanticismo, lo va a sepultar alrededor de su cientificismo, de su frialdad, de su noción de objetividad, de su noción disciplinar, ¿no? De una visión epistemológica dada por la creciente especialización del conocimiento, porque así lo exige la segunda revolución industrial y el nacimiento de las llamadas ciencias duras, de las ciencias exactas, o, ¿no es cierto?, el reinado de las ciencias naturales. La contradicción, sin embargo, se observará, dice, en la apasionada actitud de algunos positivistas que al exaltar la ciencia se comportaron como románticos de la ciencia. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, va a ser Herbert Spencer, que desde el positivismo científico experimental va a hacer interesantes aportes al campo de lo social, en particular respecto a lo que se llama, ¿no es cierto?, biologismo social, o a la que se llama, ¿no es cierto?, la adecuación de los modelos sociales al discurso de las ciencias llamadas, ¿no es cierto?, naturales o exactas, o las llamadas ciencias duras. Lo digamos de otra manera, el ejercicio que va a establecer el positivismo como discurso de pensamiento, como discurso epistemológico, como discurso social, político y biológico, es imponerle a las ciencias sociales el discurso, el objeto, el método y la forma de comprensión proveniente del discurso de las ciencias de la naturaleza. Eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto?, Comte. Por eso él va a decir, con la razón y la ciencia es posible el progreso indefinido de la sociedad, pero para que ello se produzca, dice, debe existir un orden social. Y es necesario evitar y suprimir todo conflicto social. Ahí va a aparecer la policía brava. Van a aparecer, ¿no es cierto?, los grandes aparatos represivos y por respuesta las grandes luchas gremiales, lo que se va a llamar la cuestión social, el enfrentamiento de los desposeídos, de los trabajadores, y, ¿no es cierto?, como lo hemos visto muy bien en la película de Oliver Twist, de los desposeídos con aquellos que son los poseedores de los medios de producción. No hay, dice, posibilidad de progreso indefinido sin orden social. El ser humano no es el constructor de la realidad social proponiendo una suerte de inmovilismo o rebelión. Debemos descartar, dice Comte, todas estas contradicciones aplicando desde la teoría del conocimiento positivista todo un proceso de intervención del sujeto y domesticación del sujeto en la construcción social. Más claro, agua. Hay una fuerte identificación del positivismo con lo que nosotros vimos de lo que se conoce como la pedagogía o la primera pedagogía social de la Ilustración, que es, ¿no es cierto?, están los prolegómenos de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. ¿Por qué, dice, hay que hacer esto, Comte, ¿no? ¿Por qué se planteaba hacer esto? Porque él dice, la ciencia, dice, la naturaleza, el mundo, ha atravesado 3 estadios teoréticos diferentes. El estadio teológico o estado ficticio, el estadio metafísico o estadio abstracto, y por último, el que tenemos que vivir, el estadio científico o positivo. Para él el estadio teológico, dice, son los acontecimientos que el ser humano explicaba a través de un modo elemental apelando a la voluntad de los dioses o de un dios. Y ese estado teológico, decía Comte, tiene 3 momentos. El fetichismo, en que se personifican las cosas y se le atribuye un poder mágico divino a estos factores extrahumanos. El politeísmo, en que la animación
es retirada de las cosas materiales para trasladarla a una serie de divinidades, cada una de las cuales presenta un grupo de poderes. La religión natural, el agua, los ríos, el bosque, el fuego, todo lo que es, dice, el animismo. Y luego, dice, el último momento del estado teológico es el monoteísmo, que es lo que nosotros hemos estudiado como el discurso, por ejemplo, cristiano, y que es su fase superior, en la que todos esos poderes divinos quedan reunidos y concentrados en un ser único denominado Dios. Bueno, todo eso, dice Comte, hay que superar. En el estado metafísico, dice, los fenómenos se explican invocando categorías filosóficas abstractas. Es una etapa que hay que superar porque ese estado teológico anterior es necesario que sea rebatido. Bueno, el estado metafísico es aquel estado intermedio en el que se siguen buscando los conocimientos absolutos, pero a través, dice, de saberes que están más allá de lo real. Es el saber que está más allá de lo físico. Es el saber donde se siguen buscando conocimientos absolutos sin explicar la naturaleza, la causalidad, la realidad y la esencia que circunda a sus causas. Acá aparece la noción causalista de manera directa que imprime dentro de sí el discurso positivo. El último estado de esta evolución, dice Conti, es el estadio científico o positivo, y que se empeña a explicar todos los hechos mediante la aclaración material de las causas. Es real, es definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca hechos y sus leyes. Esta ciencia positiva es una disciplina de modestia. Y esta es su virtud. El saber positivo se atiene humildemente a las cosas, se queda ante ellas sin intervenir, sin saltar por encima para lanzarse a la falaz juego de las ideas. Ya no pide causas, sino leyes. Lo digamos de otra manera, el paradigma positivista es el viejo paradigma científico causalista que creó un señor en el Renacimiento que se llama Galileo Galilei, y que ya lo explicamos, que es descriptivo, causalista, ¿no es cierto?, formula leyes, todo lo que acaba de decir Comte, pero él lo aplica correctamente a las ciencias de la naturaleza. ¿Cuál es la disfunción que produce Comte? Aplicar ese método propio de las ciencias de la naturaleza, de la observación, de la experimentación, la constatación, la descripción, la formulación de leyes que rijan a los fenómenos, aplicarlos a las ciencias sociales. ¿Y por qué esa visión kantiana, que aún está presente en nosotros, que aún está presente en el discurso de la universidad, aún está presente cuando hablamos de clases teóricas, de clases prácticas, donde escindimos la realidad, ¿no es cierto?, donde creemos que la práctica es una cosa y la realidad es otra, cuando en realidad son dos fenómenos absolutamente integrados, y que hoy ya no hablamos. Hablar de teoría y práctica es un desuso, ¿no es cierto?, es una obsolescencia, ¿no es cierto?, que ya no tiene sustento. Hoy hablamos de lo conceptual y lo metodológico, y como una unidad de sentido o una unidad epistemológica absolutamente indivisible e indisoluble. Y muchos dicen y no, en ese lugar no. Tratan, ¿no es cierto?, los representantes de las ciencias duras, ingenieros, ¿no es cierto?, médicos, qué sé yo, los representantes de las ciencias naturales. Bueno, ¿y cuál es la práctica de ustedes, de los llamados científicos sociales? Y yo les contesto, someter a prueba de realidad nuestros principios. ¿Qué es la práctica para nosotros, para los pedagogos? ¿Dar unas clasecitas? No. Eso es reducir la práctica, ¿no es cierto?, a una especie de reduccionismo del mismo tipo que hacen los jíbaros con el cerebro de las personas. ¿Qué es someter, ¿no es cierto?, nuestros enunciados a la prueba de la práctica? Es someterlo a su vigencia como enunciado.
si resuelven los problemas de la sociedad, si iluminan el hacer humano, si tienen vigencia como ideas y categorías de análisis. Y por ejemplo, traigamos un ejemplo pedestre. Ya no resiste en la carrera de Ciencias de la Educación la concepción de práctica que nuestro plan de estudio tiene vigente, y es creer de que uno es un especialista en educación porque da una clase, que es una clase ficticia, ¿no es cierto? Porque es una clase de práctica que no tiene nada que ver con la realidad educativa. Y cree que por eso ha sometido a prueba de validez todo lo que denuncia, cuando lo que ha hecho es montar un teatro, una cosa, como es un concurso, ficticia que no se da en la realidad educativa. La práctica de nosotros está atravesada por la intelectualidad teórica de someter todos nuestros principios a validez epistemológica frente a la realidad que vivimos. Y desde ese lugar, la práctica de un profesional en ciencias de la educación no es dar una clase. La práctica de un profesional en ciencias de la educación es saber que todo lo que ha estudiado, si se adecua o no a la realidad, por ejemplo, del sistema educativo actual, a la realidad de los sujetos que lo habitan, a la realidad de los saberes que circulan por ahí, a las finalidades que tiene ese sistema educativo, para qué fue pensado, para qué fue creado, cuál es su sentido último, a qué está asociada la idea de práctica de los profesionales de la educación, a las 4 preguntas que nos plantea la filosofía de la educación crítica. ¿Qué enseño? ¿A quién enseño? ¿Para qué enseño? ¿Y cómo enseño? Que son las preguntas esenciales que nosotros hacemos. Entonces, el positivismo en este tiempo histórico va a aplicarle a las ciencias sociales el formato que en el Renacimiento, ¿no es cierto?, el primer discurso, que es el discurso del paradigma científico Galileo aplicado a las ciencias naturales, Comte lo va a traer de los pelos y lo va a aplicar a la sociología. Y va a construir, porque él es el padre de la sociología clásica, una sociología descriptiva que tiene como fundamento esto que él lo acaba de decir, el control social. No explica la sociedad, no analiza la sociedad. La sociología tiene que tener la función de disciplinamiento social para que los procesos no se salgan de cauce, como él bien lo dice, y pueda garantizarse el progreso indefinido. Él le va a llamar ingeniería social. ¿Por qué? Porque está aterrado de las rebeliones obreras, está aterrado de lo que fue la primavera de los pueblos, porque está aterrado de lo que fue la Comuna de París, porque está aterrado de todo lo que fueron las insurrecciones que terminaron con las monarquías, aunque eran constitucionales, a mediados del siglo XIX, y por todas las luchas que inician los pueblos periféricos por su independencia social y política, como la hicimos nosotros de manos de San Martín y Bolívar para expulsar, ¿no es cierto?, el dominio colonial español después de 500 años. Todo eso lo aterra Comte y por eso construye un discurso sociológico cuya esencia fundamental es un proceso de disciplinamiento social que garantice el progreso indefinido. Y por eso es fundamental que nosotros estudiemos el positivismo, porque el positivismo además es el nexo discursivo entre sociedad y educación. Entre esta sociedad de la segunda revolución industrial, que hizo un esbozo muy, pero muy sintético en la primera parte de esa clase, y todo lo que va a alimentar discursivamente el nacimiento de los sistemas educativos públicos y que va a recibir el nombre de paradigma de la instrucción pública, educación tradicional, educación del ciudadano y tantas denominaciones que tiene y cuya función fundamental, como lo va a decir otro sociólogo otro exponente de la sociología clásica, va a ser preservar las tradiciones esenciales de la sociedad, disciplinar, ¿cierto?, aunque no se va a negar también a incorporar
las actualizaciones, las modernizaciones y los nuevos saberes, pero siempre subordinados al fin del disciplinamiento social. Entonces, nosotros llegamos a la educación pública, al modelo de la instrucción pública, donde desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista curricular, lo que van a alimentar los saberes que van a circular por las arterias de esos sistemas educativos públicos va a ser una concepción de conocimiento dada por el positivismo, una concepción de saberes dada por el positivismo, porque conocimientos y saberes, chicos, no es lo mismo si nosotros a ambos conceptos le ponemos predicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento precientífico. No es lo mismo el conocimiento disciplinar que el conocimiento multidisciplinar. No es lo mismo, ¿no es cierto?, el conocimiento de las culturas autóctonas que el conocimiento altamente elaborado o altamente producido en laboratorios científicos que producen, ¿no es cierto?, conocimientos llamados de última tecnología o tecnología de punta. El conocimiento tiene varias acepciones y entre esas acepciones los sistemas educativos públicos emergentes de los Estados-naciones en la segunda revolución industrial es el conocimiento fundado en el discurso positivista, o sea que es un conocimiento académico, cuantitativo, descriptivo, es un conocimiento científico fundado en procesos de observación y experimentación, es un conocimiento científico que busca formular leyes, es un conocimiento científico que busca predecir los fenómenos y es un conocimiento científico que impone desde su arbitrario cultural una concepción del mundo y que es la concepción del mundo que la burguesía considera su ideología fundamental. La ideología de las burguesías que ascienden socialmente con la segunda revolución industrial es la ideología positivista, la ideología desarrollada por Comte, donde ese saber tiene una función clara, no solo proveer saberes básicos a las masas populares, como la alfabetización, las 4 operaciones básicas, todo lo que provee la escuela, los principios del higienismo y los principios, ¿no es cierto?, de una moral y una urbanidad social determinada, sino un proceso de domesticación, un proceso de, ¿no es cierto?, lo que se llama disciplinamiento social de los sujetos históricos y políticos que no son las clases esenciales. Y eso pasó en la Argentina y por eso nosotros incorporamos este modelo educativo porque la Argentina necesitaba ya dejar de ser la hija, dejar de estar anclada en la economía de la hacienda, en la economía de la encomienda, en la economía del extractivismo colonial y pasar a ser una economía agroexportadora vinculada a través de la División Internacional del Trabajo al mundo central como economía emergente o como economía tributaria. Y eso va a pasar en los 80. Y eso explica por qué nosotros tomamos este modelo educativo tan importante como es el modelo educativo que tomamos de los franceses. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que comprender, porque la educación, y ahí volvemos al principio, es una variable dependiente de los procesos históricos, económicos, políticos y sociales. Y es una manifestación superestructural que culturaliza a los pueblos, homogeneiza sus conciencias, construye universos simbólicos similares, rompe la heterogeneidad de esos pueblos y en ese proceso de igualación y homogeneización impone pautas de comportamiento social que son absolutamente prescriptivas y duras y que forman parte de lo que en la escuela se entiende como el segundo proceso de socialización secundaria, donde el chiquito al salir, el niño o la niña al salir de la cultura familiar, aprende las conductas sociales necesarias para la vida de relación.
ya no la vida de relación familiar, o llamada, ¿no es cierto?, socialización primaria, sino todos los procesos de socialización secundaria que trascienden la cultura familiar y lo van adentrando en un proceso de secularización social mucho más amplio, de tercera o cuarta, ¿no es cierto?, consanguinidad, ¿no es cierto?, y no de primera o segunda consanguinidad o de lo que se llama, ¿no es cierto?, los parentescos directos. Entonces, eso es lo que es el fenómeno del siglo XIX. Y por eso aparece todo lo que es la educación tradicional, la escuela, todo esto que ustedes van a estudiar, todo esto que se critica mal, porque también es necesario decirlo, que esto que acaba de hacer Comte es un salto ideológico tan grande, como lo acaba de decir ahí, es superar el estadio metafísico, es superar el estadio teológico, y va a generar enormes procesos de reacción, enormes procesos de condena y de persecución, a tal punto que el Papa, ¿no es cierto?, Pío XII, lo va a excomulgar, ¿no es cierto?, a un tipo como Comte, y a través de una encíclica que se llama el Syllabus, no solo lo va a condenar a Comte a la excomunión y lo va a excomulgar, sino que va a considerar que todas estas pautas dadas por el laicismo educativo en ese proceso de descolonización del currículum, de donde había que expulsar todos aquellos saberes que no se podían comprobar, que no se podían experimentar, que no se podían verificar a través de procesos hipotéticos deductivos, como es la existencia de Dios, van a quedar afuera del currículum. Y esto va a significar nada más y nada menos que en el caso de nuestro país, el fin ya no solo del colonialismo político y militar, porque eso terminó con San Martín y Bolívar en 1826, sino con el proceso de colonialismo dado por la pedagogía de la evangelización y por la conquista espiritual, ¿no es cierto?, que se inicia con las leyes de Burgos en 1511. Es decir, ya no se trata de un acto de emancipación política, lo que se va a producir en el año 80 con la creación del sistema educativo, sino un acto de emancipación intelectual, un acto de secularización social y un acto de apertura, ¿no?, del fuerte cerramiento y oscurantismo del dogmatismo a un pensamiento fundado en el conocimiento científico. Se va a llamar el cientificismo positivista, porque también se lo va en cierto sentido deificar, o en el cual se le van a depositar expectativas y esperanzas que nunca van a concretarse o nunca van a producirse. Así que todo esto es muy interesante, porque eso también explica por qué el positivismo va a ser tan resistido por todos los grupos conservadores, por todos los grupos atrasados, por todos los grupos vinculados a las aristocracias, porque en el fondo es un conocimiento plebeyo, es el conocimiento que acuña a la burguesía para explicar el mundo que nos rodea, para investigarlo, para describirlo y para intentar controlarlo. Porque cuando se pretenden formular leyes sociales es para establecer formas de control social. Y eso lo van a hacer todos los sociólogos y pensadores, ¿no es cierto?, del positivismo decimonómico del siglo XIX, desde Comte, ¿no es cierto?, desde los pensadores de la educación positivista, que son pero una multiplicidad, y que nosotros lo vamos a estudiar cuando estudiemos Montessori, cuando estudiemos todo, en la última clase, cuando veamos, vamos a ver los exponentes más importantes del pensamiento clásico, del positivismo pedagógico, y también vamos a ver cómo reacciona un mundo que no acepta totalmente ese discurso y cómo empiezan a surgir los llamados contradiscursos o las teorías alternativas, o frente al racionalismo nace el irracionalismo, o frente, ¿no es cierto?, a la deshumanización que propone el positivismo nace el individualismo, o cómo nacen en este tiempo las filosofías que estudian no al ser humano como masa, ¿no es cierto?, indefinida como masa, que es individual, no individualizada,
a los llamados estudios de la persona, de la personalidad, de su aparato psíquico. Y aparece esta palabra a la cual le estaba haciendo referencia, es decir, persona. ¿Qué es la persona? Es un ser humano con entidad. Algunos le van a llamar alma, otros van a recuperar la categoría espíritu, otros van a recuperar la categoría existencia, otros directamente van a recuperar la categoría dolor y vivencia. Pero eso es para la clase que viene. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental, entender la relación que hay entre la conformación de los Estados-naciones, la segunda revolución industrial, la división internacional del trabajo y el discurso científico, ideológico y político por excelencia que va a atravesar a todas las ciencias transversalmente, que es el discurso positivista, como hijos directos de la segunda mitad del siglo XIX, escenario de nacimiento de los Estados-naciones y de los sistemas de instrucción pública centralizados, estatales, laicizados. Y es lo que nosotros tenemos en la Argentina, después de casi 1884, 2001, casi 150 años. Bien, son las 12:58, estamos en horario, vamos a abrir un breve, si hay un breve cuadro de preguntas, o si ustedes, colegas, Liz, Emanuel, Susana no ha podido llegar, ¿no? Ahí mandó un mensaje diciendo que estaba muy apurada. Tienen algo para aportar, y si no, también si hay preguntas de los chicos y chicas. Ahora me callo, tomo un poco de agua. Y me fumo un cigarro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro de este marco teórico que, como les decía, sobre este marco teórico va a versar el último módulo de contenido de la materia? Y sobre este módulo de contenido y el anterior, o sea, sobre todo el siglo XIX, vamos a hacer el trabajo final. Bueno, parece que no hay pregunta. Acá aparece la época en que aparece la palabra educación tradicional, ¿no? Escuela tradicional. Y yo supongo que los chicos ya la deben estar escuchando, ¿no? En las otras materias. Bueno, parece que no hay entonces comentarios. Pasemos unas cuantas informaciones que ayer estuve reunido con el secretario académico de la facultad, y la idea de no hacer presencialidad todavía, sobre todo con burbujas grandes, que es la que está predominando dada el crecimiento de algunos lugares de contagio muy fuertes de la versión Delta del coronavirus acá en Tucumán, como el caso de Famayá, el caso de Lules, todo lo demás, ¿no? Que yo no lo entiendo esto. Yo les aviso que me encanta el fútbol, vivo a 2 cuadras del Barcelona, del noroeste argentino, ¿no? Pero resulta que el otro día, cuando jugaba Atlético y San Lorenzo, había más gente afuera que dentro de la cancha. Entonces dan aforo adentro de la cancha, pero afuera era un escándalo. No estaban rodeadas las canchas de gente gritando. No sé cómo pueden, no entiendo qué pueden gritar si están mirando una pared. Pero bueno, era un desmadre, ¿no? Y vos decís,
¿Cómo entonces es la cuestión del fútbol? ¿Por qué la policía no le dice a esta gente, váyanse a la casa, miren por televisión, y solamente entren al estadio el 30%, creo es, ¿no?, de la gente que tiene que estar? Les digo en serio, mi casa era como si fuese un partido de fútbol de los días comunes, llena de gente, de ómnibus, de muchachos, de chicas, de gente en estado alcohólico, ¿no? No sé, toman para celebrar, toman para consolarse y toman cuando empatan, porque todo ha ido bien y todo, pero siempre toman, no solo el ómnibus, ¿no? Así que bueno. Seguimos entonces la otra clase, porque... Sí, quizás ahí ya le podríamos confirmar efectivamente cómo, ¿no?, cómo terminaría esto que estás comentando, Daniel, es muy bien, probable, bien. entonces sí, ¿no? Que, sí. Bueno, sí, sí. Digo que sean las instancias virtuales más que nada, pero... Y bueno, Sí. ya con más definiciones sobre el trabajo final y demás, ¿no? Me parece. Sí, la idea es que hagamos un foro en sistema, digamos, de pedagogías remotas como esto, y que veamos cómo intentamos que al menos los alumnos, la presentación que hagan de su trabajo final, aunque sea seleccionemos, veamos quiénes se presentan y pueden leer su abstract, ¿no es cierto?, ese día, y los escuchamos y armamos un debate horizontal a partir de las exposiciones. Esa es la idea, y ese sería el 9 o el 10 de diciembre. Habíamos dado dos fechas, sí. El 9 y el 10, ¿no? El 9 y el 10 de diciembre, sí. Bien, entonces refresquemos un poco las fechas. Mañana presentamos el último módulo, 4. Sí. Así es. No, claro, el 4. Y de ahí, ese módulo creo que hay que presentarlo el día 20, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Y del 20 hasta el día 9 tienen para hacer el ensayo. Este ensayo no va a ser con las características del primer ensayo, sino a partir de un tema que ustedes elijan y hagan una síntesis, un breve trabajo que será de 2 carillas, 3 carillas sobre el tema que ustedes elijan. Y a ese trabajo le tienen que hacer un abstract, un resumen de 600 caracteres más o menos, que es el resumen que van a leer en el foro aquellos que puedan participar del mismo cuando hagamos el examen integrador final. Sí. Y en este caso va a ser individual, habíamos dicho, ¿no? No, claro, el trabajo este ya es individual. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra cosa más? No, por lo pronto corto la grabación. Bien, listo, Manuel, cortamos la grabación.